Dicen que los olmecas fueron un misterio. Mentira. Lo que pasa es que no nos hablaron con letras largas. Nos hablaron con piedra, con selva, con ríos que borran huellas. San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes. Nombres que suenan a ruina, pero eran capitales de primer gran pulso. Aquí no hay magia. Hay poder antiguo y evidencia. Continente en armas. Cuando decimos olmecas, usamos una palabra que ellos nunca escucharon. El término proviene del náhuatl, olmecac, gente de hule, nombre que siglos después los mexicas utilizarían para referirse a pueblos de la región del Golfo. Es una etiqueta posterior. A inicios del siglo XX, arqueólogos que excavaban en Veracruz y Tabasco retomaron ese término para nombrar una tradición mucho más antigua. Investigadores como Matthew Starling, en las décadas de 1930 y 1940, documentaron esculturas monumentales y centros tempranos, que obligaban a replantearse la historia temprana de Mesoamérica. Aquí nació el uso moderno de olmeca. Pero no conocemos cómo se llamaban a sí mismos. No tenemos crónicas escritas por su propia mano que nos cuenten su versión. Lo que tenemos es arqueología, centros monumentales, esculturas sin precedentes, redes de intercambio que cruzaban regiones enteras. Entre aproximadamente 1500 y 400 a.C., en las tierras bajas de lo que hoy es Veracruz y Tabasco, surgió un conjunto de centros capaces de organizar territorio, movilizar trabajo y producir un lenguaje visual que trascendería su tiempo. Algunos lo llamaron cultura madre, otros prefieren verlo como uno de varios focos formativos que interactuaron en un mosaico complejo. Esa discusión importa, pero antes de discutir si fueron origen o nodo, primero hay que entender su mundo. Y su mundo comienza en el paisaje. No fue el maíz lo primero. Antes de los templos, antes de las esculturas monumentales, antes de que un rostro de basalto mirara hacia el horizonte, hubo agua, llanuras que se inundan sin pedir permiso, ríos que no dividen, conectan, islas naturales donde el terreno elevado decide quién puede quedarse y quién debe marcharse. En el sur del Golfo de México, el paisaje no es escenario, es protagonista. Desde las montañas volcánicas de los Tuxtlas desciende el basalto, piedra oscura, densa, capaz de conservar un rostro por milenios. En las planicies, los humedales ofrecen pesca, aves, arcillas, rutas navegables, y los ríos, como el Coatzacoalcos, no son frontera, son autopistas antiguas. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Y si la complejidad olmeca no nació de un campo de maíz, sino del control del agua? Durante décadas, la narrativa fue sencilla: agricultura intensiva, crecimiento demográfico, jerarquía. Pero la evidencia sugiere algo más matizado. En informativo temprano, los recursos de la llanura e inundación pudieron ser tan decisivos como el cultivo mismo. No fue solo sembrar, fue gobernar el movimiento, mover bienes, mover piedra, mover personas. Y quien controla el movimiento, controla el poder. Antes de las cabezas colosales, antes de los ejes monumentales, antes incluso del debate sobre la escritura, hubo paisaje. Y alguien entendió cómo convertirlo en autoridad. Y ese alguien, siglos después, levantaría centros como San Lorenzo Tenochtitlan. El poder no aparece de golpe, se acumula. En algún momento, entre 1500 y 1200 a.C., en las tierras bajas del sur del Golfo de México, algo comenzó a cambiar. Las aldeas dejaron de ser simples concentraciones dispersas, la escala empezó a crecer, y en medio de ríos navegables y planicies inundables emergió un asentamiento que no pareció improvisado: San Lorenzo Tenochtitlan. El sitio se alzaba sobre una elevación natural delimitada por bajos fluviales, una especie de isla protegida por el agua. Controlar este punto significaba controlar rutas, significaba observar quién entraba y quién salía. Pero el crecimiento no fue solo espacial, fue demográfico. Estimaciones arqueológicas proponen que, en su apogeo, entre 1400 y 1000 a.C., la población pudo rondar varios miles de habitantes. No fue una aldea grande, fue una concentración humana capaz de organizar trabajo, sostener jerarquías y especializar tareas. Y esto implica algo fundamental: coordinación, mover tierra para nivelar plataformas, modificar el terreno, diseñar áreas residenciales diferenciadas. La arquitectura temprana de San Lorenzo no es vertical como en épocas posteriores, pero sí es profundamente intencional. El espacio está organizado, hay sectores, hay planificación. Esto no surge del azar, y aquí es donde la economía se volvió política.
Durante mucho tiempo se asumió que el motor principal era el maíz, y sí, la agricultura estuvo presente, pero la evidencia sugiere que, en el formativo temprano, los recursos del humedal pudieron ser igual o más decisivos: pesca, recolección, caza ribereña, transporte fluvial constante. El agua alimentaba y conectaba, y además de la comida, circulaban objetos. Obsidiana proveniente de las regiones lejanas, identificable hoy gracias a análisis químicos. Esto significa intercambio estructurado. Bitumen, chapopote natural procesado y utilizado. Evidencia de especialización y control de recursos estratégicos. San Lorenzo no era autosuficiente en aislamiento, era un nodo. Y este nodo comenzó algo aún más visible: la piedra. Desde las montañas volcánicas de los Tuxtras se extrajo basalto, bloques masivos transportados por rutas que todavía discutimos en detalle. Algunos de estos bloques terminaron convertidos en los rostros más célebres del mundo mesoamericano: las cabezas colosales. No son esculturas decorativas, son declaraciones. Pesan varias toneladas, algunas superan los 2 metros de altura. Cada rasgo es particular, individualizado. ¿Retratos de gobernantes? No tenemos inscripciones que lo confirmen, pero su escala y esfuerzo sugieren una autoridad personalizada. Mover piedras de esta magnitud implica logística, coordinación y mando, y durante varios siglos ese fue el centro gravitacional en el mundo olmeca, hasta que algo cambió, y el eje del poder se desplazó hacia otro lugar. Ningún centro es eterno. Durante siglos, San Lorenzo Tenochtitlán fue el corazón del mundo olmeca, pero hacia el 1000 a.C. algo comenzó a reconfigurarse. No hablamos de desaparición inmediata, hablamos de desplazamiento. El pulso político dejó de latir con la misma intensidad en San Lorenzo, y, gradualmente, otro centro comenzó a concentrar energía. Alrededor del 900 a.C., el eje del poder se movió hacia una nueva capital, la Venta. Si San Lorenzo fue la consolidación del control territorial, la Venta fue la formalización simbólica del poder. Aquí el paisaje no solo se ocupa, se diseña. El sitio se organiza en torno a un eje monumental que atraviesa el complejo principal con una orientación precisa, ligeramente desviada del norte geográfico. Y esto no es improvisación, es intención. Por primera vez en Mesoamérica, o al menos según la evidencia disponible, vemos un trazo arquitectónico planificado a gran escala. La arquitectura se vuelve discurso. Plataformas elevadas, montículos alineados, espacios ceremoniales que guían el movimiento del cuerpo y la mirada. Quien camina por la Venta no deambula, es conducido. Y el poder no solo se expresa en tierra movida, se expresa en materia prima distante, jadeíta y serpentina. Piedras verdes asociadas al prestigio circularon hasta esta región desde lugares tan lejanos como el Valle del Montagua, en lo que hoy es Guatemala. Esto significa algo contundente. Las redes olmecas no eran locales, eran mesoamericanas. Una escultura, como la tradición asociada a las cimas, no solo es arte, es geografía condensada en piedra. La montaña viaja, el brillo legitima. Y en la Venta, ese brillo se inserta en un paisaje ritualizado. Aquí también se multiplican las esculturas monumentales, altares o tronos, donde gobernantes emergen simbólicamente desde cuevas o fauces terrestres. La iconografía deja de ser únicamente retrato, se convierte en cosmología. Seres con rasgos felinos, entidades vinculadas a la lluvia, montañas sagradas, bocas que parecen portales. La pregunta ya no es solo quién gobierna, es desde dónde gobierna, desde la montaña, desde la cueva, desde el punto donde el mundo humano y el sobrenatural se tocan. En San Lorenzo, el poder fue organización territorial, en la Venta, el poder se volvió ideología visual. Y durante varios siglos, entre el 900 y 400 a.C., este centro articuló no solo población y comercio, sino símbolos que trascenderían su tiempo. Porque más allá del Golfo, en lugares distantes, comenzaron a aparecer imágenes familiares. El estilo viaja. Y esto abre otra pregunta. ¿Fue influencia? ¿Fue emulación? ¿Fue dominación? ¿O fue algo más complejo? Cuando una civilización aparece temprano y con monumentalidad, la tentación es clara, llamarla origen. Durante buena parte del siglo XX, muchos investigadores sostuvieron que los olmecas eran la cultura madre de Mesoamérica, el primer gran foco civilizatorio del que derivarían sistemas posteriores: escritura, calendario, iconografía, organización política. La idea es seductora, tiene orden, tiene jerarquía, tiene genealogía, pero la arquitectura rara vez es tan lineal. Con el paso de las décadas, la evidencia comenzó a complicar la narrativa. En regiones como Guerrero y el Altiplano, sitios como Chalcatzingo
mostraron relieves con clara afiliación iconográfica olmeca. En cuevas, como Cueva de Oxtotitlán, aparecieron pinturas asociadas a motivos similares. ¿Significa eso control político directo desde el Golfo? No necesariamente. Y aquí emerge un concepto clave: olmequización. No como conquista uniforme, no como expansión imperial, sino como proceso. Emulación selectiva, adopción de símbolos de prestigio, intercambio ideológico en redes interregionales. La imagen viaja sin que el ejército lo haga. Algunos investigadores comenzaron entonces a matizar la idea de cultura madre y propusieron otra lectura: los olmecas como primos inter pares, primeros entre iguales. No fue el único origen, no fue la única fuente, sino uno de los varios focos formativos que interactuaron en un mosaico complejo. Esta perspectiva no reduce su importancia, la redefine. Porque si la iconografía olmeca se adoptó en distintas regiones, eso no implica subordinación automática, puede implicar prestigio compartido, y puede implicar diálogo simbólico. Y aquí la pregunta se vuelve más sofisticada. ¿Estamos viendo difusión unilateral o una red de interacción donde distintas regiones participaban activamente? Lo que sí es innegable es esto. Entre 1500 y 400 a.C., los centros del Golfo Sur generaron un lenguaje visual y político tan poderoso que trascendió su territorio inmediato. Y cuando un lenguaje trasciende, deja huella. Por lo tanto, la siguiente pregunta es inevitable. ¿También trascendió en forma de escritura? En algún momento del primer milenio antes de nuestra era, alguien grabó signos en una piedra. No un rostro, no una deidad, no un gobernante, signos. Décadas atrás, en el sur de Veracruz, apareció una pieza que cambiaría la conversación, el llamado broque de Cascajal. Una losa de serpentina con una serie de símbolos grabados en disposición aparentemente ordenada. No son grifos aislados decorativos, parecen repetirse, parecen estructurados. La datación estimada la sitúa alrededor de 900 a.C. Si esta cronología es correcta, estaríamos frente a uno de los sistemas de escritura más antiguos de Mesoamérica. Pero aquí empieza el terreno incierto. El broque no fue hallado en una excavación controlada, carece de contexto arqueológico sólido, y no existen textos extensos asociados que permitan confirmar su funcionamiento interno. ¿Es escritura plena? ¿Es un sistema semasiográfico? ¿Es un experimento temprano? La comunidad académica no está unificada, y esto es importante decirlo con claridad. Sabemos que hay signos organizados, inferimos que podría tratarse de un sistema gráfico estructurado. Debatimos si esto constituye escritura en sentido estricto. Más adelante, en contextos posteriores y ya dentro de tradiciones epiolmecas, encontramos inscripciones más desarrolladas, como la famosa Estela I de la Mojarra. Aquí sí vemos un sistema grífico articulado, con fechas en cuenta larga mesoamericana, pero la Mojarra es posterior. Ya no estamos en el núcleo clásico olmeca, y esto abre una pregunta fascinante. ¿Fue el mundo olmeca un laboratorio donde comenzaron a gestarse tradiciones escriturinarias que florecerían después? No tenemos una línea directa demostrada, pero tampoco podemos ignorar la convergencia temporal. Sobre la lengua ocurre algo similar. No poseemos textos descifrados que permitan identificar con certeza qué idioma hablaban. Algunas hipótesis apuntan a una afiliación temprana con la familia Mixtezoque. La distribución posterior de lenguas de ese tronco en la región del Golfo alimenta esa propuesta, pero nuevamente, hablamos de probabilidad lingüística, no de prueba definitiva. Y aquí conviene detenernos. En el imaginario popular, los olmecas son misteriosos porque no dejaron libros, pero la realidad es más precisa. No dejaron libros preservados, pero nos dejaron indicios. Y esos indicios sugieren algo profundo. Una sociedad capaz de monumentalidad arquitectónica, redes interregionales, simbolismo complejo, difícilmente carecería de mecanismos formales de registro. La pregunta no es si pensaban en abstracto. La pregunta es cuánto de ese pensamiento logró sobrevivir al clima, al tiempo y a la destrucción material. El silencio no siempre significa ausencia, a veces significa pérdida. Es de noche, el aire es espeso, húmedo, el canto de los insectos vibra como un telón constante. En el centro ceremonial, antorchas delinean plataformas elevadas. La tierra aprisionada guarda huellas de generaciones. Frente a la multitud, una figura avanza cubierta con insignias verdes, jade, serpentina, piedra que no es de aquí. Se coloca frente a un altar tallado en basalto, y entonces ocurre algo que para nosotros es símbolo, para ellos era realidad. El gobernante no representaba la montaña, la encarnaba. En varios monumentos de sitios como la Venta, vemos figuras humanas emergiendo de cavidades que parecen bocas abiertas, fauces, portales. La iconografía sugiere algo profundo.
La montaña es cueva, la cueva es origen y el origen es poder. En Mesoamérica, la montaña no solo es elevación geográfica, es depósito de agua, lugar de lluvia, morada de fuerzas. Y el gobernante aparece sentado en ese umbral, no como líder político, como mediador cósmico. La figura del llamado hombre jaguar o entidades con rasgos felinos ha sido interpretada como símbolo de transformación, o quizás de deidad vinculada a la lluvia y fertilidad. El jaguar no es decorativo, es nocturno, es poderoso, es liminal, camina entre mundos. Sabemos que el felino ocupó un lugar central en su iconografía. Inferimos que representaba fuerzas sobrenaturales asociadas a la fertilidad, tormenta o linaje sagrado. Debatimos si se trata de un dios específico o de un complejo simbólico más amplio. También aparece lo que algunos investigadores llaman el monstruo de la tierra, una entidad compuesta con cejas flameantes y boca abierta que funciona como portal. No es un monstruo en el sentido occidental, es umbral, es tránsito entre lo visible y lo invisible. Y si el gobernante emerge de esa boca, el mensaje es claro. Su autoridad no solo viene de la comunidad, viene del cosmos. La religión olmeca no dejó textos teológicos extensos, pero dejó imágenes repetidas, coherentes y estratégicamente ubicadas. Esto es algo importante. No afirmamos con certeza el nombre de sus dioses, pero sí podemos identificar patrones. Montaña, cueva, lluvia, transformación, linaje sagrado. Y cuando arte, arquitectura y escultura repiten un lenguaje, estamos ante cosmovisión organizada, no ante una superstición dispersa. Antes de terminar, conviene aclarar algo importante. Cuando imaginamos ciudades antiguas, solemos pensar en pirámides de piedra, pero el mundo olmeca fue distinto. La mayor parte de sus centros ceremoniales no se levantaron con bloques tallados. Plataformas, montículos y plazas fueron construidos principalmente con tierra, arcilla y rellenos compactados, materiales abundantes en las llanuras húmedas del Golfo. Era arquitectura monumental, pero hecha de paisaje. La piedra tenía otro papel. Desde las montañas volcánicas de los Tuxtlas descendían enormes bloques de basalto. Imagina el momento. Una masa de piedra de más de 20 toneladas ha sido desprendida de la ladera volcánica. No es una roca común, es materia prima para un rostro, para una cabeza colosal. El bloque desciende lentamente por la pendiente, quizás con rodillos, quizás con trineos improvisados, quizás con la fuerza coordinada de decenas o incluso cientos de personas. Pero el trayecto no termina en la montaña. En el Golfo Sur, las verdaderas carreteras antiguas no eran caminos de tierra, eran los ríos. Y sobre esas rutas fluviales, el basalto viajaba varios cientos de kilómetros antes de llegar a los centros ceremoniales. Allí, la piedra no se convertiría en edificios, se convertiría en símbolos, altares, monumentos y los rostros colosales que hoy en día nos miran desde la selva. Por eso, cuando en reconstrucciones modernas vemos estructuras de piedra, muchas veces solo se trata de representaciones visuales. La realidad arqueológica fue distinta, ciudades de tierra y piedra reservada para el poder. No hay incendios monumentales registrados, no hay relatos épicos de invasión, no hay crónicas de derrota. Lo que hay es algo más sutil. Hacia el 400 a.C., la venta dejó de concentrar el mismo nivel de actividad monumental que la había definido durante siglos. No es explosión, es desvanecimiento. Las razones no son únicas ni definitivas. Algunos modelos apuntan a transformaciones ambientales, cambios en cursos fluviales, modificaciones en dinámicas de inundación, alteraciones en el equilibrio productivo de los humedales. Otros señalan tensiones políticas o reconfiguración de redes de intercambio. Sabemos que el centro pierde centralidad. Inferimos que el paisaje económico cambió. Debatimos el peso relativo de cada factor. Pero lo que sí es evidente es esto. El mundo olmeca no desaparece, se transforma. Mientras la venta se apaga como eje rector, otros sitios comienzan a cobrar protagonismo. Tres Zapotes se convierte en un punto clave de continuidad. Allí no solo encontramos esculturas monumentales, también algo nuevo, inscripciones con fecha en cuenta larga. Una de ellas registra una fecha equivalente al 32 a.C. Esto es significativo, porque indica que la tradición monumental y simbólica no murió con la venta, se adaptó, y más tarde, en contextos asociados al mundo epiolmeca, monumentos como la Estela 1 de la Mojarra muestran textos extensos en sistema grífico. Aquí, la escritura ya está más desarrollada, más explícita. El paisaje cultural del Golfo Sur no quedó en silencio, se reconfiguró, y ese proceso de transformación nos obliga a abandonar una palabra fácil: colapso. No fue colapso, fue transición. Las fronteras entre olmeca y epiolmeca son categorías analíticas modernas. En la realidad antigua,
Las comunidades no despertaron un día diciendo, hemos cambiado el periodo. Lo que hubo fue continuidad con innovación. La herencia olmeca no quedó enterrada en ruinas, se filtró, en calendario, en la escritura posterior, en la cosmovisión mesoamericana. Su legado no podía extinguirse con el abandono de un centro, porque ya habían sembrado algo más profundo, un lenguaje. La selva avanzó, los ríos cambiaron de curso, los centros se desplazaron, pero el basalto se quedó, y aún así sigue mirando. No sabemos su nombre, no sabemos con certeza qué lengua hablaba quien ordenó tallarla, no sabemos si su pueblo dejó un sistema de escritura plenamente desarrollado, pero sabemos esto, alguien organizó territorio, alguien gobernó rutas fluviales, alguien movilizó decenas de toneladas de piedra, alguien convirtió el paisaje en ideología. Llamarlos misteriosos es cómodo, pero lo que vemos no es misterio. Es evidencia fragmentaria de una sociedad temprana que comprendió algo fundamental. El poder no solo se ejerce, se representa. Y cuando una civilización aprende a representar el poder en piedra, a articular redes interregionales, a fundir política con cosmos, a cruzar un umbral histórico. Los olmecas no fueron un mito fundacional perfecto. Fueron un campo dinámico de centros y periferias, de innovación y transformación. No fueron una chispa aislada. Fueron uno de los primeros grandes lenguajes del poder en Mesoamérica, y aunque sus ciudades cambiaron, aunque sus nombres se perdieron, su mirada permanece, silenciosa, pesada, irreductible, y todavía nos observa.